Ok, bueno, entonces hoy vamos a continuar con Primera de Corintios. ¿Alguien recuerda cuál fue el pasaje de la semana pasada? Correcto. ¿Y de qué se trataba? ¿Se acuerdan? Ok, muy bien. Entonces, la semana pasada estuvimos en 1 Corintios 12. Estuvimos viendo los primeros versículos del 1 al 11. Y esta era la primera enseñanza de Pablo cuando él empieza a hablar sobre los dones espirituales. Hoy vamos a continuar del 12 al 19. Pues vamos a estar estudiando los versículos del 12 al 19 y voy a leer entonces para ustedes y después oramos. Entonces, voy a leer en nueva traducción viviente. Es la que tengo aquí. Entonces, si quieren me siguen. Versículo 12. El cuerpo tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles, algunos que son esclavos y otros libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera: no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, dejaría por eso de ser parte del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? Y si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Versículo 18. Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes, y Dios ha puesto cada parte justo donde Él quiere. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Ok. Padre Santo, te damos gracias, Señor, esta mañana porque, Señor, tú eres el propósito por el cual nosotros estamos reunidos esta mañana. Tú eres el que nos salvaste, Señor, nos limpiaste con tu sangre, Señor, y nos integraste a esta iglesia. Gracias porque, Señor, hoy nos despertamos reconociendo que necesitamos de ti, que necesitamos escuchar de ti. Tu palabra es pan, Señor, es alimento a nuestras mentes y nuestros corazones. Yo te pido, Padre, que puedas sacarnos cualquier distracción, cualquier cosa que pueda distorsionar, que tu palabra no caiga en terreno fértil. Señor, yo te pido que nos des un corazón necesitado de ti, ansioso de escuchar de ti, Padre, y que podamos ser edificados a través de tu palabra. Señor, dame humildad para predicar tu palabra, Señor. Y gracias, Padre, en tu nombre oramos. Amén. Ok. Hace unas semanas atrás, ahí me puse un día a buscar una serie en Netflix que ver, ¿verdad? A veces cuesta porque no hay mucho que ver. Hay mucho, pero no hay mucho que sea bueno, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra. Y bueno, me topé con una serie que se llama Alone. No sé si lo han visto. Solos. Bueno, si no la han visto, esta serie se trata de una competencia que hacen un reclutamiento ahí de gente que puede vivir, digamos, de la casa y sabe de supervivencia y todas esas cosas. Entonces escogen a 10 y esos 10 los mandan a un lugar remoto. Hay varias temporadas, pero la temporada que vi es que los mandan allá como por Alaska, los mandaron al norte de Canadá, y un lugar súper remoto. Y
son 10 que los mandan cada uno separado uno del otro y no pueden moverse más de cierta cantidad de millas. O sea, están solos, literal. Ellos mismos se graban, van con unos maletines gigantes llenos de baterías y todo porque tienen que soportar 100 días remotos. Le dan, digamos, pueden llevar ciertas herramientas para construirse su casita. Pueden llevar solamente un arma para poder cazar, pero no es un arma de balas, sino cualquier otra cosa que no sea de ese tipo. Puede ser una flecha, puede ser, o sea, a lo antiguo. Y entonces es impresionante de ver conforme van pasando los días y se va acercando el invierno y se va poniendo más heavy, ¿verdad? La situación. Y el que llega a los 100 días le dan $1 millón. Al que logra soportar 100 días sin nadie, sin comida, él mismo consiguiéndose su alimento, $1 millón. Claro, suena alentador, ¿verdad? Ahora, era impresionante, para mí me impresionó ver que lo que realmente estaba afectando a la gente conforme iba pasando los días, las semanas, no era realmente el hambre, no era realmente el frío, no era realmente, ¿verdad? El hecho de estar, no sé, con heridas o cosas que les pasaban conforme iba pasando los días, sino lo que realmente estaba afectando a estas personas era el hecho de estar solos. El hecho de tener que despertarse, acostarse solos, sin poder compartir, hablar con alguien de frente. Y tanto fue así que muchos empezaron a irse, a renunciar, digamos, a ese premio. Lo que antes parecía ese $1 millón atractivo y, ¿verdad? Y bueno, se había vuelto lo más pequeño. Muchos decían, no me importa ese $1 millón, yo necesito ver a mi esposa, yo necesito ver a mis amigos, yo necesito ver a gente. Y la razón por la cual traje esa ilustración es porque el ser humano, Dios lo creó de forma de que nosotros no soportáramos estar solos. Nosotros somos seres relacionales, ¿verdad? Si nosotros nos devolvemos en la creación, cuando Dios creó a Adán, hay un punto donde dice, y Adán estaba solo. Y Dios vio que esto no era bueno. Y Dios creó a Eva, ¿verdad? Necesitamos relacionarnos. Dios nos creó con un corazón en donde nosotros necesitamos de las otras personas. Ahora, esto era una competencia de 100 días. Pero si nosotros analizamos, hacemos un examen de autoconciencia, nosotros nos gusta eso, estar solos, ¿verdad? Nosotros en lo personal muchas veces deseamos o queremos estar solos, ser autosuficientes. Por naturaleza somos seres egoístas, ¿verdad? Muchas veces nos gusta satisfacernos a nosotros mismos, satisfacer nuestros deseos, hacer lo que a nosotros nos gusta, hacer lo que me da la gana. Ese es nuestro corazón pecaminoso. Nosotros, Dios, ¿verdad? Nos creó de cierta forma y nosotros decidimos desobedecer a Dios. Nos creímos dioses. Nos creímos más sabios que Dios. Decidimos seguir nuestros deseos. Muchas veces nosotros como hombres tratamos de seguir una filosofía de que nosotros podemos solos. De que nosotros podemos resolver nuestros asuntos solos. Y esto no está ni cerca al plan de Dios, donde Dios nos creó para vivir en un cuerpo. Es en el cuerpo, y esto es el título de esta enseñanza, el cuerpo de Cristo. Es en el cuerpo de Cristo donde usted va a encontrar vida, donde usted va a encontrar propósito, donde usted se va a sentir satisfecho, gozoso.
¿verdad? Es como aquella enseñanza, ¿verdad?, de Jesús, donde aquel hombre que encuentra aquel terreno y cavando en el terreno hay un tesoro. Y él decide taparlo, ese tesoro, y se va y vende todo lo que tiene. Porque sabe, ¿verdad? Vende todo lo que tiene y agarra todo ese dinero para comprar aquel terreno, que es donde está aquel tesoro, porque él sabe que quiere ese tesoro, que necesita ese tesoro. Y ese tesoro es Cristo. Fuimos creados para vivir en ese tesoro, en ese cuerpo de Cristo. Ese fue el plan de Dios, la voluntad de Dios. Y ese es el mensaje de Pablo, y ese es el corazón de Dios por toda la eternidad. Fuimos creados para relacionarnos con los demás. El ser humano ha renunciado a cualquier tipo de responsabilidad, ¿verdad?, con los otros. Ese es el corazón egoísta, pecaminoso, ¿verdad? Incluso los cristianos pecamos en esto. Incluso los cristianos, ¿verdad? Y esto es parte de lo que estaba pasando en la vida de Corintios. Estos cristianos sentían que tenían lo que tenían, ya estaban suficientes, satisfechos con la forma en que estaban viviendo, que no necesitaban nada más, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que nosotros somos autosuficientes, que Cristo es suficiente para mi vida. Y sí, en una parte o en cierta esencia, sí, Cristo es suficiente. Pero Cristo te ha llamado para tener una relación y ser obediente a Él. Pero también te ha llamado para tener una relación y ser responsable con el cuerpo. No hay tal cosa como cristianos llaneros, solitarios. Eso no existe, está fuera de la Escritura. Necesitamos de un cuerpo. Ok, ahora, ¿qué fue lo que motivó a Pablo a escribir esto? ¿Qué era lo que estaba pasando en Corinto? Bueno, Dani la semana pasada nos predicó la primera enseñanza cuando Pablo empieza a predicar los dones espirituales. Y aparentemente Pablo había sido advertido o había sido... le había llegado el mensaje por medio de aquellos mensajeros que le habían llegado una carta a Pablo de que algo estaba pasando en la iglesia, de forma que Pablo escribe de esto. Y Pablo dice que ellos estaban mal usando, había un desorden de esos dones espirituales dentro de la iglesia. Ahora, ¿cuál era ese desorden? Si nosotros leemos, ¿verdad?, más profundo, nos devolvemos un poco al recordar, la iglesia de Corinto era una iglesia llena de divisiones. Acuérdense que había aquellos que decían: yo sigo a Apolos, yo sigo a Pablo, yo soy de Cefas, ¿verdad? Había divisiones dentro de la iglesia. Si nosotros seguimos y llegamos a la cena del Señor, vamos a ver que Pablo dice, ¿verdad?, ustedes están divididos, ¿verdad? Ustedes son egoístas. Hay quienes toman la cena del Señor y quedan súper llenos, y hay quienes ni siquiera pueden comer absolutamente nada. Eran egoístas, eran cristianos carnales que andaban buscando satisfacer sus deseos. Pablo, durante toda su carta, también él apunta a que ellos, a pesar de que habían sido salvados, aún así vivían como del mundo. Seguían sus prácticas paganas, ¿verdad?, satisfaciendo sus deseos, inclusive hasta inmorales, sexuales. Y Pablo ataca esto. Ahora, Pablo también dice: ustedes en sus prácticas, dentro de sus dones espirituales, hay un desorden. A tal punto de que inclusive hay dones que los han elevado y los han puesto en la cima que otros, ¿verdad? Ustedes creen que hay dones más importantes que otros. Entonces habían cristianos que, como pensaban que habían dones más espirituales o más elevados que otros, mi don ya no era tan importante. Entonces la iglesia no le importaba mi don. Yo no era importante para la iglesia. Había sentimientos de inferioridad dentro de la iglesia. Y esto no puede ser. Somos un cuerpo, nos necesitamos todos, somos importantes dentro del cuerpo. Y esto es lo que vamos a ver.
Ok, entonces la iglesia de Corintio era una iglesia que estaba siendo grandemente afectada por esa división, por ese egoísmo. Era una iglesia espiritualmente débil, era una iglesia dividida y hasta tal punto que era una iglesia enferma, que Pablo inclusive en la parte de la iglesia dice, y algunos de ustedes hasta han muerto. Ahora, ¿qué cosas de todas estas estamos nosotros trayendo por nuestro pecado a la iglesia de hoy? ¿Verdad? ¿Qué cosas? Y eso es lo que quiero que veamos y tratemos de, conforme vamos desarrollando la enseñanza, pensemos cómo estoy yo, ¿verdad? Autoexaminarnos, ¿cómo está la iglesia? ¿Cómo está mi iglesia? Si bien es cierto, este pasaje aplica para la iglesia universal, ¿verdad? Pablo se está enfocando aquí a la iglesia local de Corintios. La iglesia de hoy sufre también por situaciones de división. La iglesia de hoy también es una iglesia que no ha aprendido a usar los dones espirituales. ¿Verdad? Nuestra iglesia es una iglesia todavía que podríamos decir que no usa el 100% los dones espirituales. No podríamos decir que, ¿verdad? No sé, estamos en pañales en el uso de nuestros dones espirituales. ¿Verdad? Nuestra iglesia puede ser que esté afectada también por falta de liderazgo, falta de servicio. Puede haber cristianos dentro de nuestra iglesia que estén cubriendo puestos de personas que se les ha dado un don para cierta área y porque no quieren usar su don, entonces están tratando de cubrir ciertas áreas y eso lo que causa es desgaste. Y eso pasa en muchas iglesias. Vemos a cristianos que se queman, ¿verdad? En su servicio. Se sienten fatigados porque están cubriendo áreas que tal vez no les toca cubrir. Ahora, y esto, como les decía, solo resulta en iglesias débiles, enfermas, y que no funcionan como debería. El cuerpo no está funcionando como debería funcionar. Todos necesitamos de todos, ese es el punto. Todos somos el cuerpo y nos necesitamos. Ese es el diseño de Dios. Nosotros nunca hubiéramos escuchado el Evangelio si no fue porque alguien llegó a nosotros y nos contó el Evangelio. Nosotros no hubiéramos crecido en la fe de Cristo si no es porque alguien nos dedicó tiempo a enseñarnos. Nosotros no hubiéramos servido en la iglesia si tal vez alguien no nos hubiera ofrecido servir en otras partes. O sea, la iglesia te necesita y usted necesita la iglesia. Somos un cuerpo. Nosotros no pudiéramos ver inclusive cómo funcionan los frutos del Espíritu Santo si no nos relacionáramos dentro del cuerpo. Entonces, el propósito de este texto el día de hoy es que nosotros como iglesia podamos entender el concepto de lo que significa el cuerpo de Cristo y a través de ese entendimiento nosotros podamos funcionar correctamente como iglesia local. Usted fue llamado por Dios, ¿verdad? Para que usted pueda tener una relación con Dios, pero también ser obediente a Dios. Pero de la misma forma, usted también fue llamado por Dios para que usted pudiera tener una relación con el pueblo de Dios. Y también tenga responsabilidad con el pueblo de Dios. Ok. Antes de empezar con el texto,
quisiera que recordáramos que para Dios es importante que nosotros funcionemos como uno. Y es a través de las metáforas que encontramos, como Dios describe la iglesia, que nosotros podamos ver esa unidad, esa unión, ¿verdad? Si nosotros recordamos en el Antiguo Testamento las metáforas o las similitudes o las palabras que Dios toma para describir su pueblo, su iglesia, encontramos palabras como, por ejemplo, ¿verdad? Y esto en el Antiguo Testamento es Dios llamando a Israel. Dios llama a Israel la novia de Dios, la viña de Dios, el rebaño de Dios. Y más adelante en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Leemos la misma descripción. Ahora, pero es, ¿verdad? En Cristo nosotros somos la novia de Cristo. Nosotros somos las ramas de las cuales Él es la vid. Y también nosotros somos el rebaño donde Él es nuestro pastor. Son las mismas metáforas. Y si usted ve ahí cierta ¿verdad? Descripción de unión, ¿verdad? Así como nosotros, como somos la novia de Cristo, estamos unidos a Cristo. Y si nosotros recordamos al final en Apocalipsis, ¿qué leemos en Apocalipsis? Que hay una boda, ¿verdad? Estaremos en las cenas del Cordero, una boda donde nos vamos a unir completamente en matrimonio con Cristo. Es una unión. Estamos unidos. Somos la viña de Cristo. Bueno, somos las ramas en las cuales somos añadidos a la vid. Estamos unidos a Cristo. O sea, por todo lado podemos ir viendo el corazón de Dios, en de Él se va revelando y va mostrando al ser humano que el ser humano necesita estar unido con Cristo en un solo cuerpo, ¿verdad? Una sola hermandad. Hay una comunidad, hay una unión, una coinonía dentro del cuerpo para que funcione como Él lo ha diseñado para la edificación del cuerpo. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos a Pablo hablando de el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es una definición que no encontramos en el Antiguo Testamento. Es algo del Nuevo Testamento, ¿verdad? Pero no está lejos de nuevo de del corazón de Dios, de unión, de que funcionemos como un cuerpo. Recordamos también que la iglesia es llamada también como un edificio en el cual Cristo es nuestro fundamento y nosotros edificamos sobre ese fundamento y somos un solo edificio que reposamos en ese fundamento. Todas las partes se unen. Ok. Entonces, la iglesia no es una edificación como muchas veces nosotros pensamos, ¿verdad? Cuando se nos viene a la mente, muchas veces pensamos en la iglesia, nos imaginamos el rancho, las columnas, las sillas, pero de nuevo, eso no es la iglesia. Esas son cosas que existen para que nosotros podamos ser iglesia. Entonces, usted es la iglesia, yo soy la iglesia. Nosotros necesitamos estar unidos para funcionar como la iglesia de Casa Vida de Nosara. Pablo, a través del pasaje de hoy, nos presenta tres cosas importantes que podemos sacar y que nos enseña a cómo se ve este cuerpo de Cristo. Entonces, estas tres cosas, la primera sería la unidad, la segunda la diversidad y la tercera la armonía. Y conforme nosotros vamos a ir viendo estas, podemos ir viendo también o entendiendo nuestro propósito, nuestra responsabilidad dentro del cuerpo de Cristo y cómo también la falta de estas cosas pueden causar o ser la causa del deterioro de la habilidad de una iglesia. Ok, entonces, la primera característica que Pablo nos da aquí es la unidad. Y eso lo podemos ver en versículo 12, dice:
El cuerpo humano tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Ok, entonces Pablo agarra una ilustración para hablar de esa unidad. ¿Cuál es la ilustración? El cuerpo humano, el cuerpo físico. Ahora, nosotros no podemos agarrar ese cuerpo, quitarle la pierna, mandarla por allá, quitarle la mano, agarrar los pulmones y ponerlos por allá, ¿verdad? Nosotros no podemos agarrar el cuerpo en partes y decirle, ahora sí, cuerpo, camine, funcione. Es imposible, ¿verdad? La ilustración de Pablo es clara de que el cuerpo necesita estar unido en las diferentes partes para que el cuerpo en sí pueda funcionar. El cuerpo o funciona unido o simplemente dejará de existir. Cada parte que está añadida al cuerpo funciona en el cuerpo. Si quitamos alguna parte, la parte que se quita muere, ¿verdad? Nosotros podríamos, como cuerpo físico, yo puedo seguir vivo si me quitan un dedo, ¿verdad? O si me quitan un pie, puedo seguir funcionando. No igual a como Dios había planeado que funcionara, ¿verdad? Pero funciono, pero me cuesta, con dificultades, pero ahí voy. Puedo funcionar sin una pierna, pero ahí voy con muletas, pero ahí voy. Pero no puedo tal vez correr, ¿verdad? O no puedo, no sé, me cuesta ciertas cosas con dificultades, pero puedo hacerlo. Ahora, algo importante aquí es en lo que dice el final del versículo 12. Así también es el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Y tenemos que recordar que Cristo es la cabeza. Cristo es el fundamento, es todo, ¿verdad? Por Él proviene toda la sabiduría, por Él proviene toda su esencia. Él es el que le da vida al cuerpo. Ahora, lo que yo les decía, que puedo quitar alguna extremidad y puedo funcionar, el cuerpo funciona con dificultades, pero funciona. Pero ¿qué pasa si quitamos la cabeza? Estamos muertos. Y ahí la importancia de recordar que Cristo es el prominente, el sublime de todo. Cristo necesita ser la cabeza de esta iglesia. Y tal vez esto es algo, no es nuevo para nosotros, pero necesitamos recordarlo siempre. Cristo es el que sostiene nuestra iglesia. Esta iglesia no se sostiene por ninguna persona, ¿verdad? Se sostiene por Cristo. Pero la iglesia necesita a cada uno de nosotros para funcionar como iglesia, para ser iglesia. Y Cristo es el que nos va a ayudar y nos va a fortalecer, nos va a perseverar en todo, a través de todo el tiempo. Pablo en Efesios 5:23 le dice a la iglesia de Efesios, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. De nuevo, Cristo como cabeza de la iglesia. En Colosenses 1:18, Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Ahora, lamentablemente hay iglesias que han puesto a ciertos líderes como cabeza de su iglesia y han perdido el norte. Ahora, por ejemplo, hablando de esto, pude ver que, por ejemplo, en el catecismo de la Iglesia Católica Romana, en el artículo 882, hay una mención donde dice que el Papa es la cabeza de la Iglesia. Él es el vicario de Cristo, Él es el soberano de toda la tierra y su fundamento. Cosa que es contraria a la Escritura. Han puesto al Papa como la cabeza, la parte sublime de toda la iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado porque puede ser tal vez algo no nuevo para nosotros, no nuevo para nuestros oídos. Nosotros sabemos que Cristo es la cabeza de la iglesia, Él es el que sostiene la cabeza.
Pero hay quienes se han desviado de esa verdad. Entonces, ¿cómo podemos formar? Ahora, ¿cómo pasamos a formar parte de ese cuerpo? Si nosotros vamos al versículo 13, dice: entre nosotros hay muchos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros son libres, pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un mismo espíritu, y todos compartimos el mismo espíritu. Entonces, todos nosotros en Cristo somos un solo cuerpo. Pero ¿cómo llegamos a formar parte de ese cuerpo? Cada uno de nosotros llegó a formar parte del cuerpo en el momento de nuestra salvación. En el momento que nosotros fuimos regenerados, nosotros pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos lavados por su sangre. En ese mismo momento fuimos sellados con su Espíritu, y el Espíritu dice que fuimos bautizados en un solo cuerpo, en un mismo Espíritu, y todos compartimos el Espíritu. El Espíritu fue el que nos impuso, nos metió dentro del cuerpo. Nosotros llegamos a ser parte del cuerpo porque fuimos bautizados por el Espíritu. Y eso es lo que verdaderamente se conoce por lo que hemos escuchado como el bautismo del Espíritu Santo. ¿Verdad? Esto justamente es el Espíritu Santo colocando al creyente dentro del cuerpo de Cristo. Usted y yo fuimos colocados en el momento que fuimos salvados y hemos sido insertados en el cuerpo por medio del Espíritu. Y ahora, y porque compartimos un mismo Espíritu, ¿verdad? Es eso lo que nos une. Nosotros no nos une porque vivimos en Nosara, a nosotros no nos une porque surfeamos, o porque algunos hacen jiu-jitsu, o porque, ¿verdad? No sé, podemos decir mil cosas. Inclusive nosotros no nos une ni siquiera la misma denominación. Al que nosotros nos une es el mismo Espíritu. Yo puedo tener una conversación con cualquiera de la iglesia que voy a encontrar al final algo que nos une, y es ese mismo Espíritu. ¿Verdad? Yo muchas veces les he dicho que también esa es la razón por la cual muchas veces usted viaja a otro país y se encuentra un cristiano, y al final usted, ¿verdad? Por la conversación usted se da cuenta de que hay algo que lo une, y al final usted dice: es que era cristiano. Es ese mismo Espíritu el cual nos une. Pablo nos llama a vivir en unidad, y si usted se da cuenta y empieza a subrayar todas las veces que Pablo recalca que seamos un espíritu, un cuerpo, ¿verdad? Hay un montón de veces que se repite. Es un llamado a la unidad de parte de Pablo. Si leemos Romanos 8, versículo 9, dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu. Y si el Espíritu vive en ustedes, y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. No sé si ustedes se han preguntado si todos los cristianos dentro de la iglesia tienen al Espíritu. Pues sí, tienen al Espíritu, ¿verdad? Y Romanos 8:9 es claro: y recuerden que los que no tienen al Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. O sea, si lo leemos de forma contraria, nosotros, si pertenecemos a Él, tenemos al Espíritu de Cristo en nosotros. Ok, ahora, Pablo está diciendo: judíos, gentiles, libres, esclavos. O sea, no hay nada, absolutamente nada que lo divida a usted de la otra persona, o que lo haga distinto a usted, ¿verdad? Todos tenemos un mismo espíritu, todos compartimos lo mismo, todos hemos sido salvados, bautizados por el Espíritu, ya insertados dentro de la iglesia de la misma forma, en diferentes circunstancias que pasaron, sí, pero la misma forma.
Creímos en Cristo, fuimos lavados por la sangre de Cristo y el Espíritu nos ha insertado dentro de un cuerpo. Todos por igual. Ahora, no hay tal cosa como, digamos, la iglesia no es una jerarquía, por decirlo así. No hay tal cosa de como que alguien ha tenido una revelación distinta o una situación espiritual distinta que lo ha hecho usted mucho más elevado que la otra persona para poder, ¿verdad? Y esto era lo que estaba pasando en la iglesia de Corintios. Muchos habían llegado a creer que ciertas personas tenían una espiritualidad más alta que ellos. Y esto es contrario a la Escritura. Entonces, de nuevo, este texto es un llamado que nosotros como iglesia hoy nos la creamos y abracemos esta verdad de que nosotros funcionemos como un solo cuerpo, que aprendamos a sufrir cuando alguien esté sufriendo, que aprendamos a gozarnos cuando hay alguien que está gozoso, que aprendamos a atender las necesidades cuando hay gente que las necesita, que seamos sensibles a ciertas cosas, que funcionemos como un cuerpo. ¿Verdad? Yo le decía a la gente en inglés hoy de que inclusive hasta cosas tan pequeñas como por ejemplo una uña, ¿verdad? No sé si ustedes se han majado una uña o se les ha hecho un uñero y duele un montón, ¿verdad? Algo tan pequeño del cuerpo duele, afecta. Si nosotros no funcionamos bien, si nosotros no usamos nuestros dones, no aprendemos a poner los dones al servicio de la iglesia va a ser una iglesia enferma, va a ser una iglesia débil, una iglesia que va a sufrir. La unidad es el corazón de Dios y era el corazón de Cristo mismo. Y no sé si recordamos en Juan 17, cuando es la noche donde Cristo está en el monte de los olivos, la noche en que Jesús fue traicionado. Jesús está orando y parte de su oración, ¿verdad? Él pudo haber orado por muchas otras cosas, pero Él ora por esto, dice: no te pido solo por estos discípulos, sino también por todos los que creerán en mí por el mensaje de ellos. Te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno. La unidad es muy importante. Para Dios, es importante para Cristo, es importante para la iglesia, para la manera en que nosotros vamos a funcionar. Ok, el segundo punto de la enseñanza, el primero era la unidad y el segundo punto es la diversidad. Somos uno, pero también a la vez somos muchos, ¿verdad? Dice el versículo 14, así es. El cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. El ser uno es la esencia del cuerpo y la diversidad es la manera que funciona el cuerpo. ¿Verdad? El cuerpo está compuesto de manos, de pies, de rodillas, hombros. Pero claramente todo necesita estar... ¿verdad? El cuerpo necesita de esa diversidad para funcionar. ¿Verdad? Yo voy a agarrar un vaso para tomarme un fresco. Yo necesito de mis dedos, de mi mano, de mi brazo que se mueva, ¿verdad? Y se dirija a mi boca para tomar, para que mi cuerpo sea hidratado. Cada parte tiene su función y funciona por diversas partes. Pero todas necesitan funcionar en una sola unidad. Ese era el diseño de Dios para la iglesia. Veamos en Romanos 12:6. Pablo escribe: Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Ahora, me gusta también la versión en inglés de este pasaje porque es un poco más claro lo que trata de decir, y es que Dios en su gracia da los dones, pero también da la cantidad de fe para que nosotros podamos ejercer nuestro don. Entonces, la manera en que nosotros
crecemos en el conocimiento de Dios, en la manera en que nosotros crecemos en esa relación con Dios y nuestra fe se ve fortalecida, de la misma manera nuestro don se ve fortalecido por la gracia de Dios. Entonces, ¿cómo está su fe? ¿Cómo usted está, verdad, fortaleciendo su fe día a día? También con el propósito de que su don funcione, ¿verdad?, por la gracia de Dios, para la edificación de la iglesia. Dios en su sabiduría también ha puesto diversos dones, diversas partes dentro de la iglesia para que funcione todo el cuerpo, ¿verdad? Y esto lo leemos en 1 Corintios 12, 4, dice, si lo vamos un poquito antes, en versículo 4, hay distintas clases de dones espirituales, pero el mismo Espíritu es la fuente de todos ellos, ¿verdad? Hay diversas clases de dones espirituales y cada uno fue diseñado ¿para qué? Para la edificación de la iglesia. Ahora, tenemos que recordar que los dones espirituales no son talentos, no son cosas innatas que vienen en mí, ¿verdad? Por ejemplo, Messi, ¿verdad? Es algo innato. Desde chiquitillo era muy bueno jugando fútbol. Esos son talentos, cosas que trae, no sé, o pasa por ejemplo en la música. Gente que ya viene en algo innato, talento, desde chiquitillo. Pero el Espíritu Santo es algo distinto a eso. Son dones espirituales que son dadas por el Espíritu. Hay muchas clases de dones. Son dones divinos que son dados por gracia de Dios. Es un regalo de Dios en el momento que usted fue salvo. Ok, ahora, la diversidad es importante y probablemente este era el punto medular en la cual la iglesia de Corintios estaba fallando más. ¿Por qué? Porque la iglesia parecía que tenía el entendimiento de que tenían que funcionar como una unidad, ¿verdad? Sin embargo, no estaban entendiendo el tema de que habían muchos dones y cada don era importante dentro de la iglesia y cada don tenía que ser puesto a trabajar para el buen funcionamiento y la salud de la iglesia. No entendían la diversidad, no entendían que cada don era igual en importancia y era saludable para la iglesia. No hay tal cosa de un don más espiritual que otro. Cada cosa es importante. Y yo creo que eso es importante saberlo, porque a pesar de que tal vez yo estoy parado aquí y es algo más visible, ¿verdad? Hay personas que sirven en esta iglesia que tal vez no son tan visibles, pero son importantes para el funcionamiento de la iglesia, ¿verdad? Yo les decía a la iglesia de inglés en la mañana, ustedes llegan aquí, se sientan, ven el cafecito puesto, ¿verdad? Todos los abanicos puestos, el aire acondicionado y todo, pero alguien lo hizo. Y todo el mundo está aquí sentado cómodo, ¿verdad? Porque alguien hizo eso por usted, para el buen funcionamiento de la iglesia. R.C. Sproul, por ejemplo, ¿verdad? Él en una de sus enseñanzas dijo, ¿verdad? Hay gente que está orando detrás del escenario en este momento por la enseñanza, para que la palabra caiga en terreno fértil y ustedes crean en el Señor Jesucristo. Probablemente todos los que estaban ahí sentados ni siquiera sabían que había gente ahí atrás. Nunca tal vez supieron cómo eran las caras de esas personas. Pero R.C. Sproul lo describió como el motor de la iglesia. La diversidad, la cantidad de dones, todas son importantes para el buen funcionamiento de la iglesia.
Versículo 8, vamos a un poquito antes. A unos el Espíritu le da la capacidad de dar consejos sabios, a otro el mismo Espíritu le da el mensaje de conocimiento especial, a otro el mismo Espíritu le da la gran fe, y a alguien más ese único Espíritu le da el don de sanidad, y ahí sigue. Milagros, capacidad de profetizar, capacidad de discernir, capacidad de hablar en idiomas, capacidad de interpretarlos. ¿Qué estamos haciendo también como iglesia para descubrir nuestros dones? Ahora, si usted no sabe cuál es su don, tómese un tiempo, estudie. ¿Verdad? Váyase a Romanos 12, váyase a 1 Corintios 12, váyase a Efesios 4 y empiece a estudiar los dones del Espíritu Santo. Y si usted es sincero con usted mismo, dedica un tiempo a orar, ¿verdad? El Espíritu se lo va a revelar, porque es el plan de Dios de que usted ejerza su Espíritu, de que usted funcione dentro del cuerpo en el cual el Espíritu lo ha insertado a usted. Expóngase a diferentes cosas, ¿verdad? Y no espere que la iglesia le ofrezca espacios, no espere que la iglesia organice actividades. Expóngase. ¿Verdad? ¿Cómo? ¿Verdad? Vaya busque por quién orar. ¿Verdad? Vaya, dele de comer a la gente que no tiene. Siéntese un día a hablar con la gente que se siente ahí al frente del bambú. Vaya al hospital a orar por los enfermos. ¿Verdad? Cada uno tiene que descubrir su don. Y es difícil muchas veces, pero el Espíritu le va a revelar. Y hay que exponernos. Va a haber momentos en donde nosotros tal vez hay cosas que no descubrí que no me gustaron, que tal vez ese no era mi don. Pero en ese ejercicio de descubrir, exponerme, voy a ir encontrando. ¿Verdad? Yo le decía a la gente en inglés hoy que si ustedes me conocen, yo no soy una persona de muchas palabras. Yo no soy una persona tal vez muy relacional. Pero el Señor me ha puesto aquí a enseñar. ¿Cómo lo descubrí? Fue porque tal vez un día apareció una necesidad de enseñar en surfeadores cristianos, porque pasaron situaciones dentro del ministerio de surfeadores cristianos que no había líderes y apareció una necesidad y hubo algo en mi corazón que yo dije, voy a atender la necesidad. Me voy a mandar a ver qué pasa. Y poco a poco fui descubriendo que el Señor me estaba llamando a enseñar. Recuerdo un día que fui en Orotina, hay un lugar que llevan a la gente alcohólica para rehabilitarse. Y era un día normal de que simplemente íbamos a ir a compartir con ellos. Y de pronto llega mi suegro. Para los que conocen a mi suegro es especial. De pronto llega mi suegro y se me arrima y me dice, Andrés, ¿por qué no da un mensajito para todos? Ahí están todos sentados ya, déles un mensaje. Y yo, don Adolfo, pero no preparé nada, ¿verdad? Y don Adolfo me dijo, pero, no, dígales algo, me dice. Y bueno, me levanté y les enseñé un pasaje. Chicos, es en serio, era como el Espíritu de Dios actuando en mí, hablándoles a través de ese mensaje, algo que no tenía preparado hacerlo. Pero son cosas que el Señor a través de su gracia me va permitiendo para que yo pueda entender y ver que el Señor tiene un llamado a que yo sea maestro. Ahora, pastor, no sé. Pero definitivamente el Señor ha sido claro conmigo de que Él quiere que yo enseñe. Ese es un don. Pero ¿cómo he llegado yo a esa convicción? A través del tiempo, a través de exponerme, a través de momentos en donde yo me he tenido que decir sí, valiente y levantarme. Hay que descubrir, hay que tener tiempo, hay que orar por eso. Efesios 4:11, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros,
con el fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, edificar al cuerpo de Cristo. De modo que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Dios. Y ojo esto, ¿verdad? La importancia que hay en esa diversidad es a través del ejercicio de esos dones que nosotros vamos a llegar a la unidad de la fe y al conocimiento del Hijo de Dios. Si alguno de nosotros no ejerce su don, está siendo desobediente a Dios, está mutilando una parte del cuerpo y el resto del cuerpo va a sufrir. Si alguno de nosotros no ejerce su don, otro está necesitando ese don, que usted lo ejerza para el funcionamiento del cuerpo. Si usted no ejerce su don, la iglesia se va a ver afectada al tal punto de que no va a llegar a esa unidad de la fe que Dios quiere que lleguemos. Y nosotros no vamos a llegar al conocimiento, a la altura de ese Cordero perfecto, porque hay alguien, ¿verdad?, dentro de la iglesia que no quiere ejercer su don. Es claro la palabra de Dios. Y esto es un llamado de Pablo a que nosotros nos pongamos la camiseta y empecemos a hacer uso de nuestros dones. Nuestra iglesia va a ser una iglesia madura en el día en que todos empecemos a ejercer nuestro rol, a funcionar como Él nos ha llamado a funcionar dentro del cuerpo. Es por esa razón también que Pablo les dice: ustedes son débiles, son inmaduros, por eso yo tengo que darles lechita, no les puedo dar carne, porque ustedes son inmaduros. Y la inmadurez se estaba viendo a través de todas las situaciones que estaban pasando dentro de la iglesia. El Señor le ha dado un don o dones a ustedes para bendecir la iglesia. Hay que usarlos. Ok, el tercer punto, y con esto cierro, es la armonía. Dice el versículo 15: si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso de ser parte del cuerpo? Pablo está exponiendo aquí ese sentimiento que les decía al principio, un sentimiento de inferioridad o de que no sirvo para esto. Está exponiendo ese corazón de que tal vez se siente menos, un corazón tímido que tal vez muchos tenían, ¿verdad? Pablo les está llamando a decir: ustedes son parte del cuerpo. Cada parte es necesaria dentro del cuerpo y necesita funcionar en esa armonía, ¿verdad? Si yo digo, yo voy a caminar, ¿verdad?, yo necesito que mis dedos funcionen de una forma para mi estabilidad. Yo ocupo que mi pie funcione de una forma, que mi rodilla se mueva de una forma, ¿verdad?, que todo mi cuerpo se mueva de una forma. Todo es una armonía para que pueda funcionar correctamente. Esta es la imagen que está utilizando Pablo aquí. Había aquellos que se sentían menos, habían aquellos que tal vez tenían envidias, celos por otros dones que tenían otros. Y es que el punto es que el corazón del humano es tan egoísta, envidioso, celoso, que probablemente si hicieran un intercambio de dones, probablemente se seguiría la misma insatisfacción. Porque así somos. Nos gusta aquello, cuando tenemos aquello, nos gusta lo otro, nunca estamos satisfechos con lo que tenemos. John MacArthur, en uno de sus comentarios bíblicos, escribe: el egoísmo nunca se satisface y la envidia nunca se contenta. El envidioso es también a menudo caprichoso y enojadizo. Si no se hacen las cosas como él quiere, recoge sus juguetes y se va a su casa y deja de jugar con los demás. Eso era lo que estaba pasando en esta iglesia, 1 Corintios.
¿verdad? Eran cristianos que no estaban satisfechos, envidiosos, no había un contentamiento por el don que habían recibido. Habían decidido no ejercerlo y echarse para atrás porque creían que no era importante para la iglesia. Sentían celos porque otros tenían dones que tal vez ellos anhelaban y ellos no lo estaban ejerciendo. No hay campo en la iglesia para eso, porque tenemos que entender que el que da los dones es Dios mismo a través de su Espíritu. Si usted fue salvado, fue limpiado por la sangre de Cristo, fue insertado dentro del cuerpo y se le ha dado un don, todo ha sido hecho dentro del plan de Dios. Dios ha hecho todo por eso y Dios en su sabiduría lo ha puesto aquí para un propósito. Y si nosotros nos negamos a usar nuestro don, a ejercer nuestro don, nos estamos negando a Dios mismo. Estamos diciéndole a Dios, Dios, usted se equivocó. Dios, usted no es tan sabio porque ese no era mi don. Versículo 18, pero nuestro cuerpo tiene muchas partes. Y Dios ha puesto a cada parte justo donde Él quiere. De nuevo, Dios le dio su don y lo puso en esta iglesia por una razón. Dios tiene un propósito con usted. Qué extraño sería si el cuerpo tuviera solo una parte. No podríamos funcionar jamás. Sí, por eso más adelante Pablo dice, somos todos pastores, somos todos profetas. ¿Verdad? Sería imposible, no podría funcionar la iglesia. Romanos 9, 20, 21 dice, ¿quién eres tú, simple ser humano, para discutir con Dios? ¿Acaso el objeto creado puede preguntarle a su creador, ¿por qué me has hecho así? Cuando un alfarero hace vasijas de barro, no tiene derecho a usar el mismo trozo de barro para hacer una vasija de adorno y otra para arrojar basura. De nuevo, ¿quiénes somos nosotros para contradecir a Dios, para discutir con Dios de que Él se ha equivocado en darnos cierto don? O que Él se ha equivocado en darme ese don a mí que tal vez soy tímido y no me gusta hablar. ¿Quién soy yo para discutir con Dios? Un cuerpo saludable debe funcionar de manera armoniosa porque es coordinado y dirigido por una sola voluntad que es Dios mismo ejecutando el plan para la iglesia. Él es la cabeza, Él es el creador de todo. Entonces, de nuevo, el mensaje de hoy de Pablo es un llamado a que nosotros busquemos, anhelemos la unidad de la iglesia, que pongamos en práctica los dones espirituales que Él nos ha dado por su sabiduría, por su gracia, y es en ese ejercicio en que nosotros vamos a funcionar saludablemente como iglesia. Si usted no está ejerciendo su don dentro de la iglesia, usted está desobedeciendo a Dios y está enfermando su iglesia. ¿Verdad? Funcionemos como un solo cuerpo. Amén. Ok, preguntas, comentarios.